Buenos días, ¿se me escucha? Buenos días, doctor, sí se le escucha. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Marco? ¿Qué tal, chicos? Buenos días. Mi nombre es Carlos Monja. Bueno, ya conozco el grupo, a Alessandra, Marco, sí. Buenos días con todos. Bueno, Alessandra también. No sé qué problema pasó, pero sí, sí, buen día con todos. Creo que somos 20, conmigo 21. Habitualmente yo no tomo lista, no me llevan presente, pero la que toma lista es la doctora Carrasco. Pero es importante que todos estén no solamente presentes, sino activos realmente. Buen día, Claudia. Recuerden que lo importante de estas prácticas virtuales, ¿no? Por las circunstancias que todos conocemos, es de que debemos tratar de participar la mayor cantidad de veces que sea factible esto. A veces no hay el trato directo que habitualmente, al menos en mi caso, estamos acostumbrados a tener con los alumnos ahí a nivel hospitalario. Y bueno, por esta necesidad estamos por este sistema informático, como ya conversaba con mi grupo, con muchas dificultades, pero bueno, estamos acá y lo importante es que igual se participe. Yo creo que este método es un método ideal para aquellos que tienen un poco más de timidez, que a veces en frente a frente no quieren opinar. Es una buena oportunidad para que opinen. Recuerden que teóricamente, y valga la redundancia el término, este es un curso de práctica. Así que si no tenemos pacientes, de alguna forma tratamos de hacer, bueno, en mi caso, casos clínicos y tratar de que ustedes participen y opinen. La idea no es necesariamente acertar el diagnóstico. Si se acierta bien, no, ese es el objetivo, pero no es lo prioritario, sino cómo participan y cómo van ustedes desenvolviéndose ante este ejemplo de paciente, ¿no? Eso creo que es la idea principal. Así que le voy a pedir siempre, cuando estén conmigo, tratemos de participar. No, como les digo, la asistencia es importante, creo, pero y la nota también para ustedes es muy importante. Para mí es también importante, pero mucho más importante es el grado de participación y qué tantos conocimientos van logrando en el tiempo. De nada vale que ustedes asistan a todas las sesiones virtuales o presenciales, si fuera el caso, y que saquen un examen teórico muy bueno si cuando se les enfrente a un paciente, pues no van a tener la capacidad de tratarlo, diagnosticarlo y tratarlo adecuadamente. Entonces, desde ese punto de vista, hay que siempre enfocándose en participar, leer, hay que leer mucho, sobre todo de las patologías más habituales, ¿no? Este término lo he escuchado siempre, siempre vamos a tratar pacientes, nunca vamos a tratar enfermedades. Si de 8 a 11 o de 8 a 10 y media tuvieron la práctica referenciada a fibromialgia y mañana creo que es artritis séptica, recuerden que los pacientes que lleguen con estas patologías, cuando les toque evaluar, probablemente van a tener otras comorbilidades, ¿no? Y cada paciente va a ser un paciente totalmente independiente. Así que por favor hay que tratar siempre de leer el tema, participar, enfocarse en los casos, hasta que, bueno, todo este problema de salud pública se arregle y ustedes puedan entrar a los hospitales y se puedan nuevamente, bueno, y hacer las prácticas como siempre se han hecho en el ámbito de la medicina, ¿no? Bien, vamos a ver un caso que es un casito, creo que es relativamente rápido. Tenemos una hora más o menos para hacerlo, máximo. Voy a leer, como hice con mi grupo anterior, algunos slides y por favor, si alguien quiere participar, o levanta la mano, o de lo contrario voy a tener que llamar a algunas personas para que opinen. Lo que yo quiero es que opinen. Tienen la ventaja que tienen ahí al costado, pues, el internet, ¿no? Y ustedes pueden ir a veces revisando los datos, ¿no? Esa es una gran ventaja, ir revisando los datos simultáneamente de lo que va pasando. Pero lo importante es, sobre todo, participar y tratar de que cada vez su participación sea más útil, ¿no? Y no tengan miedo de participar, ¿ah? Eso es algo muy importante.
Bueno, si no hay ninguna pregunta, bueno, todos los mensajes que son del presente, ustedes están muy asociados a tener, decir presente. Bueno, yo siempre he dicho que medicina, el que quiere aprender va a estar, ¿no? El que no quiere aprender, bueno, no, es muy difícil animarlo. Y la medicina es una carrera muy, muy bonita. Muy bien, vamos a revisar un poco. Lo voy a leer algunos datos y luego vamos a hacer una introducción. Otro, Luis también me dice presente, bien, presente. Bien. Bueno, es un varón de 68 años de edad, ¿no? Ya es una persona senil, mayor, adulta, mayor, y que tiene un historial médico un poquito importante. Tiene como antecedente un cuadro de EPOC severo, ¿no? O un cuadro de hiperreactividad bronquial y tiene bulas enfisematosas en ambos ápices pulmonares, ¿no? Ya lo vamos a hablar de su neumo, no es el motivo del conversatorio ahorita, sus antecedentes pulmonares importantes, ¿no? Este cuadro de POC severo con hiperreactividad bronquial y bulas enfisematosas hace que el paciente sea usuario de oxígeno domiciliario, ¿no? Recibe terapia oxigenada ambulatoria. Siempre recuerden que será a dosis bajas por cánula binasal, usualmente 2 o 3 litros, y recibe un promedio de 15 horas día de oxígeno suplementario, ¿no? Además, el paciente usa broncodilatadores, corticoides. Miren, prednisona en 10 miligramos en forma interdiaria. Justo estuvimos conversando un poquito de corticoides con el grupo en la mañana. Y también usa terapia diuréticos, ¿no? No nos precisa el caso qué terapia diurética, pero usa terapia diurética, ¿no? ¿No? Y este paciente nos dice que ha sido hospitalizado en múltiples oportunidades por reagudizaciones de su EPOC. Los pacientes con EPOC, ¿no? Tanto como EPIP, son pacientes que frecuentemente se infectan, ¿no? El EPOC se exacerba básicamente por cuadros infecciosos, ¿no? Y recuerden que el EPOC tiene dos etiologías, ¿no? La bronquitis crónica o el enfisema. A veces son pacientes que han fumado o han estado expuestos a algún tóxico ambiental, ¿no? Muy bien. Ahora sí, vamos a la clínica actual. El paciente refiere más o menos 6 meses de cuadro clínico. Refiere un dolor en la zona lumbar central, ¿no? Y en ambas caderas a la deambulación. Ese es el dato clínico principal, ¿no? Y el paciente acude obviamente para la evaluación a consultorio externo por este cuadro de dolor lumbar asociado a ambas caderas a la movilización y donde le piden algunos estudios imagenológicos, ¿no? No describen más el cuadro semiológico del dolor, ¿no? Y hacen un estudio radiográfico y una tomografía lumbosacra, ¿no? Ahorita vamos a ver la imagen de la radiografía con ustedes, pero la tomografía que no tengo el corte imagenológico. ¿Sí, Claudia? Hola, Doctor, Claudia. buenos días, doctor. Buenos días, doctor. Disculpe que lo corte. Lo que Sí, no hay pasa problema. es que no sé si es que podría enviarnos el link de la clase porque hay algunos compañeros que no pueden ingresar a la plataforma. A ver, voy a tratar de copiarlo un ratito. Por favor, gracias. Sí, ok. Ahí va el link. Creo que ya llegó. Vamos a esperar un minuto a ver si... ¿Cuántos alumnos son, ah? Claudia, ¿me puedes Sí, decir doctor, gracias. cuántos alumnos son? Son cuatro alumnos que tienen No, problemas, no, en pero total ustedes, son, en total ustedes, ¿cuántos son? somos 26 Ve- estudiantes. 26, ajá. Bueno, ahorita creo que hay 22. Ujú.
Vamos a esperar a ver si alguno más se adosa, ¿no? Mientras tanto, vayan viendo la imagen radiográfica, porque van a intervenir algunos. Sí, sí se puede ver, doctor. Doctor, ¿usted copió el link directamente de esta página o la copió del No, link? el link antes de entrar. Ah, ok. Ya, doctor, muchas gracias. Ya les pasé el link. Ya supongo que en unos minutos van a conectarse también. Ok. Bien, vamos a resumir. Sé que tenemos problemas de conectividad. Yo también estoy teniendo problemas de conectividad, así que es entendible, ¿no? Creo que no ha entrado todavía nadie, pero bueno, el paciente viene por dolor lumbar y dolor en ambas caderas a la movilidad. Le hacen una imagen radiográfica y una tomografía, ¿no? La imagen radiográfica es esta de acá. Vamos a preguntarle a algunas personas a ver qué opinan de la imagen. A ver. Eri, ¿estás ahí, Eri? Eri Antón. No me digan presente, solamente quiero que abran su micrófono. Ah, Marco, sí, Marco está levantando la mano. Sí, Marco Doctor, Muñante. pregunta, ¿se puede ver que la columna no sigue la línea media? Se ve Ya, medio como desviado en curvatura. ya. ¿Algo más ves? Porque recuerda que no es una placa, no es una radiografía realmente de columna, ¿no? No han querido aparentemente Enfocar la eh, columna. enfocar columnas, sino más que todo han querido enfocar pelvis. Así que es un poco difícil hablar ahí de columna porque no es una buena placa para ver columnas, ¿no? Sí se puede ver algo, pero no es tan buena. ¿En pelvis te parece ver algo? Ahorita sí me da. Marco, ¿algo en pelvis te llama la atención? ¿Ya? Los agujeros, ¿lo? ¿Aló? Sí, te escucho. Sí, los agujeros obturadores lo veo irregular, ¿no? Como que está medio desviado, Ya. Ujú. pero creo que es por la posición que se tomó la placa más que una Sí, falla es ósea. muy probable que sí. A Sí. ver, creo que alzó la mano Ximena y Diana. A ver, Ximena. Primero Ximena y luego Diana. Hola, Ximena. Sí, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo Me, estás? A ver, ¿qué te parece ver? bien, doctor. Me parece ver una reducción del espacio de la articulación coxofemoral Ya. ¿En alguna zona, esa derecha, izquierda, bilateral? derecha más que nada. Más derecha. Ya. ¿Y algo más te parece ver o no? También creo que también hay esclerosis. Ya. Ujú. ¿Podría señalar la esclerosis? Ahí tienes, creo que el puntero o algo. No, no me sale la opción del puntero, doctor. ¿La manito no te sale arriba? ¿Al menos la No, manito? no. Ya, perfecto, no hay problema. Ujú. Ya, correcto. Gracias, Ximena. Diana, ¿estás por ahí? Sí, doctor. Bueno, también quería mencionar justamente eso de la reducción de la articulación coxofemoral y también, por lo tanto, va a haber una mayor amplitud entre la epífisis proximal del fémur con la pelvis Ya. Ujú. del lado Mm, derecho. El lado derecho más. Ya, gracias, Diana. A ver,
Akemi, no sé si lo mencioné bien. Sí, doctor. Ya. Yo ahí veo que hay como un estrechamiento del espacio articular. Ujú. Pero también cabeza femoral, ¿Cómo, doctor? estrechamiento del espacio articular ¿de qué zona? ¿Qué estructura? De la pelvis, Ya, pero ¿el coxo femoral o te parece ya de los huesos pélvicos? del coxo femoral. Ya, ¿y bilateral o como han dicho tu compañero, derecho? Derecho. Derecho. ¿Y ves Ujú. esclerosis hipocondral, como dijo era al inicio? ¿Logras ver? Creo que fue Jimena, me parece. Sí, sí, sí escuché que mencionó sobre la esclerosis. ¿Y la logras ver tú? Mm, no, no, doctor. Ya, ya gracias, Kemi. Ujú. ¿Alguien más que quiera opinar? ¿Alguno más? ¿Y los chicos? No hay chicos. Marco Muñán, Marco sí, ya mencionó algo, sí. ¿Alguien más? ¿Algún chico más? Edward, Edward Justo, Edward Quiroz. ¿Estás por ahí? Creo que no está. Por eso se presenta, no es tan vital. Carlos, ¿estás por ahí? Carlos Tocchio. No sé Sí, si lo dije sí, bien. doctor. ¿Qué opinas, Carlos? Yo veo lo del estrechamiento de la cabeza del fémur, más que todo. ¿Ya? ¿También derecho o Sí, bilateral? principalmente el derecho, del izquierdo no veo que haya un estrechamiento. Más del derecho. Ya. Y si tú ves eso y el paciente refiere que tiene dolor bilateral, ¿ah? Porque el paciente nos menciona que tiene dolor bilateral al deambular, ¿qué presunción podrías más o menos aproximarte? ¿O todavía no podías dar ninguna presunción? Mm, ¿Sigues ahí, Carlos? Sí, sí, sí. No sabría hacer una presunción ahorita. Ya, pues correcto. Ximena, a ver, Ximena, creo que volvió a alzar la mano. Sí, Ximena, te escucho. Sí, no, que también me acabo de dar cuenta que también en la zona de la articulación a nivel lumbosacro Ya, también hay un estrechamiento, porque ya, debería verse, casi no se ve el espacio. ya. Lumbosacro, sí, pero como les mencionaba al inicio, no es una placa idealmente para ver lumbosacro, ¿no? Pero sí pareciera que hubiera alguna normalidad. Y Ximena, ¿qué pensarías tú con esto? Eh, yo pensaría, bueno, yo estuve leyendo un poco sobre la osteoartritis y pues cursaba con un desgaste a nivel del cartílago, ¿no? Y yo pienso que eso podría ser una causa del estrechamiento del espacio. ¿Ya? Y una osteoartritis o artrosis, ¿estaría de acuerdo a la edad del paciente? El paciente tenía, 38 años. sí, 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 doctor, Ya, ok, correcto. A ver, porque tiene que, sí, ¿puedo seguir? sí, claro, sigue, te escucho. Sí, porque para la osteoartritis o una osteoartrosis, bueno, la diferencia en el caso de la osteoartritis es por una deficiencia de los mecanismos protectores de las articulaciones. Así que con el desgaste a nivel que pasa el tiempo, una disminución de la masa muscular, también una falla a nivel ¿cómo era? De las señales a nivel de no recuerdo, de los condrocitos, creo, que comienzan a destruir la matriz y hace un desgaste. Y eso Ya, pasa más que nada a nivel al paso de los años. claro, y teóricamente sabemos que la osteoartritis es una patología que está mucho más asociada al envejecimiento, ¿no? Y la cadera sería un lugar habitual, un lugar frecuente de este tipo de patologías.
Recuerdo que los lugares habituales eran a nivel lumbar, rodilla, no recuerdo si era de la cadera, doctor. Ya, Creo correcto. que sí. Muy bien. A ver, Marco está alzando la mano. A ver, Marco Muñante, sí, te escucho, Creo que Marco. los lugares habituales eran los lugares en los que soporta el peso del paciente, como la cadera o rodillas. Claro, habitualmente son los También lugares más que rodillas. todo de la extremidad inferior, ¿no? O rodilla, obviamente, es muy frecuente. Incluso hay estudios clásicos de artrosis de rodilla, pero también cadera es algo muy habitual, ¿no? Cadera, un poco menos tobillo, ¿no? Y en algunos, personas que realizan algún tipo de actividad, sí pueden tener artrosis de articulaciones del miembro superior, ¿no? Por eso también columna, sobre todo columna baja, es algo muy frecuente, ¿no? Creo que gracias, Marco. Ya, doctor. Creo que no está Diana. Sí, doctor, si no me lo escuchaba bien. Sí, ¿algún comentario? Ah, Un hombre de no, 68 años. había leído de que esta osteoartritis, bueno, se podía clasificar de manera idiopática o ser secundaria, y sin embargo en la idiopática mencionaban de que afectaban de 3 o más articulaciones, y justamente lo que mencionó que se afectaban más a nivel de caderas, rodillas, pero también era frecuente encontrar en las manos, específicamente las interfalángicas distales. Ya, y ya que has leído un poquito más del tema, Diana, cuando uno tiene osteoartritis de las manos, que también se ve, ¿es fácil diferenciarla de la artritis reumatoidea? Sí, doctor, porque la artritis reumatoidea, bueno, mayormente va a tener un compromiso a nivel de las metacarpofalángicas y también de las interfalángicas proximales, lo cual lo diferencia de la osteoartritis, que es básicamente proximales, pero también distales. Ya, ¿y la osteoartritis te puede dar sinovitis? Um, en ese caso, sí podría, pero su tumefacción sería más dura, porque va a No. expresar como... Por eso, la sinovitis teóricamente nos refiere que hay líquido en la articulación. Y si hay Uh-huh. líquido en la articulación, tipo la artritis reumatoidea, tendría que hacer una tumefacción blanda, ¿no? Depresible. Uh-huh. ¿Y la osteoartritis se daría ese tipo de evaluación, tipo una sinovitis, si se presentara en la Bueno, mano? en manos sería una tumefacción dura, doctor. Ya, entonces no habría sinovitis. No, en ese caso. Sí, es que lo que tú dices es correcto, ¿no? Si bien el término que se utiliza es osteoartritis, entre comillas, ¿no? Nos está hablando básicamente de un proceso degenerativo. Por si acaso, hay que diferenciar mucho de la artritis reumatoidea o del término artritis en general, ¿no? Cuando uno usa el término artritis solo así a secas, se está refiriendo básicamente a un cuadro de sinovitis. O sea, un cuadro de inflamación articular con presencia de líquido, ¿no? Y uno lo va a evaluar. ¿Por qué? Porque va a sentir la sinovitis, ¿no? Va a sentir la presencia de líquido articular, ¿no? Que tal vez la patología clásica, pues, es la artritis reumatoidea, ¿no? En cambio, la artrosis, en cuadros artróticos, cuando hay compromiso de las manos, llegan a formar nodulaciones, ¿no? Los famosos nódulos de Haberden, por ejemplo, ya son tumefacciones duras, como bien lo acaba de decir Diana. Y no es presencia de artritis, es simplemente las nodulaciones que producen las artrosis avanzadas. Pero normalmente cuando la artrosis no es muy severa, todavía tiene un diagnóstico reciente o un tiempo no tan largo en la evolución, lo que va a haber básicamente son artralgias. Tengan mucho cuidado, ¿no? Gracias, Diana. No sé si alguien más quiere opinar. No. Bueno, vamos a seguir leyendo. Vamos a revisar. Entonces, el paciente tenía 6 meses de dolor en zona lumbar, ¿no? Central y en ambas caderas a la deambulación. Ojo, que nos hablaba que no había dolor inicialmente al reposo, sino a la deambulación, ¿correcto? Entonces va a la consulta, te piden la placa radiográfica, que bien lo ha descrito, creo que comenzó
Si bien es muy difícil de evaluar acá la columna lumbosacra, ¿no? Es complicado porque no ha buscado ese objetivo. Pareciera que hubiera acá un cuadro artrósico también, pero es bien notorio que hay artrosis acá bilateral, ¿no? Me logra ver la manito, ¿no? ¿Alguien me puede contestar? Diana, ¿tú estás ahí? ¿Se logra ver la manito? No, doctor. No, no se ve. ¿No se ve la mano? No, doctor. Ahora, Ahora Sí, sí se ahora ve. sí. Ahora sí. ya. Sí. Recuerden que acá el espacio interarticular en el acetábulo con la articulación coxofemoral está bastante disminuido y en forma irregular, ¿no? Pero no solamente se ve en el lado derecho, en el lado izquierdo también se ve compromiso articular, que no es obviamente tan severo en relación a la derecha, pero no es el espacio articular simétrico que debería mantenerse en una articulación sana, ¿no? Pareciera de menor intensidad, pero no está normal. Y logramos ver la esclerosis subcondral, ¿no? Se ve esclerosis subcondral, que ya nos hace presumir más lo que ustedes bien han mencionado, que es un cuadro artrósico, ¿no? Uno puede decir, bueno, es un cuadro degenerativo, ¿no? Asociado a la edad del paciente, en una articulación que soporta peso, ¿no? No nos habla mucho de sus características antropométricas, pero eso también influye mucho a veces en ese tipo de cuadros, ¿no? Entonces vamos a ver qué más sigue. Le hacen la tomografía, ¿no? Le hacen la tomografía, que no tengo la imagen, un artículo, es un caso que saqué de una revista, ¿no? Hacen una tomografía lumbrosacra, y la tomografía lumbrosacra dice que hay espondilolisis, con espondilolistesis en L5, y que hay artrosis de cadera respectivamente. A dicho proceso se atribuyen los síntomas del paciente, ¿no? O sea, tanto el dolor lumbar como el dolor de caderas, bueno, ya con estas imágenes, incluido la tomografía que permite ver mejor columna lumbar, ¿no? Le atribuyen los síntomas y la pregunta sería, ¿qué haríamos con ese paciente antes de pasar a lo que sigue? A ver, Alessandra, ¿estás por ahí? Alessandra Lazo. Hola, Alessandra. No puedes hablar, no tienes micro, no hay problema. Vamos con Alondra. Sí, sí, ya todas estas historias las conozco de que funcionan mal Sí, doctor. ¿no? Alondra, y si te presentara este paciente, tú de repente te vas a hacer serum, ¿no? De acá a algunos años, espero que ya no haya ningún coronavirus por el ambiente, ¿no? Te vas a hacer serum, te llega un paciente mayor en algún lugar de un pueblo alejado, de repente logró hacerse cuando bajó a una ciudad grande la placa, con esta imagen, dice, doctor, tengo 6 meses que ya tengo dolores de espalda, en la zona de espalda baja, y tengo dolores en cadera, sobre todo la movilidad. ¿Tú qué le recomendarías si tuvieras solamente esas pruebas? Am, ¿Le darías alguna recomendación o le decimos, ¿sabe qué, señor? Ya está viejito, así que, pues, ¿qué va a hacer? Pues, ¿no? de las recomendaciones sería que realice menor actividad física o le preguntaría más cuándo es que se acentúa su dolor. Si te dice que, bueno, es muy probable que una persona de 68 años ya no haga tanta actividad física, ¿no? Es poco probable, ¿no? Pero, ¿qué? O sea, ¿le diríamos que ya no camine? ¿A eso te refieres? No. Ya, no hay problema, Alondra. A ver, vamos con Ximena, que está alzando la mano. Sí, doctor. Yo le daría la recomendación de que evite actividades que sobrecarguen las articulaciones, en este caso la cadera, cargar peso, pero le recomendaría alguna terapia para aumentar la fuerza muscular de esas zonas, de la cadera, sobre todo de esas zonas, porque la misma pérdida de la fuerza del músculo hace que se exacerbe el dolor. Pero También, recuerda que, Ximena, un ratito, pero recuerda que, claro, lo que tú me dices es correcto, ¿no? Está muy bien, pero este es un hombre de 68 años con un cuadro de POC importante que hace que consuma oxígeno 15 horas al día, ¿no? ¿Qué tanta actividad crees que él puede hacer? cierto, pero
También en todo caso se le podría dar, recomendar el que utilice algún bastón, un andador también. Ya, de apoyo. Ya, correcto. ¿Y le darías algún medicamento para su dolor? ¿O con la terapia Sí, física, con el uso de un dispositivo de apoyo para deambular, bastaría? no, le daría medicamento porque el mismo dolor puede deprimir al paciente. Le daría eh, primero paracetamol. Yo he leído que primero recomiendan antes de utilizar los AINES el paracetamol, sino utilizar AINES en todo Ya, caso. ya, imagínate que tú estás en tu Serum Ximena y le vas a dar paracetamol. Tú dices, esto me parece una artrosis asociada a la edad, de caderas y de columna, es dolorosa, el paciente va a hacer poca actividad física probablemente por la gran limitación que tiene por un EPOC avanzado, que tiene que estar conectado a un balón de oxígeno buena parte del tiempo. Entonces, ¿cómo le prescribirías tú el paracetamol? Um, 1 miligramo cada 8 horas. Ya, Perdón, recuerda un gramo cada 8 horas. ya, Un perfecto. gramo. ¿Recuerda de cuánto vienen las tabletas de paracetamol, Ximena? 500 miligramos. O sea, le daría que tome 2 tabletas cada 8 horas, o sea, 6 tabletas. Ujú. Muy bien, muchas Sí. gracias. Ok, gracias. ¿Alguien más creo que alzó la mano? No, se me perdió el nombre. Me parece que alguien alzó la mano. Sí, No yo estoy alcé la mano, equivocado. doctor. A ver, Ya, Claudia, a ver si Claudia, gracias, te escucho. Solamente para comentarle que también dentro de el tratamiento que se le podría dar al paciente es una mejor dieta para que pueda bajar de peso y eso pueda hacer de que tenga menor peso que cargar en el cuerpo y así ayudar con el dolor. Ya, eso sería asumiendo que él sea una persona con sobrepeso, Eh, ¿cierto? sí, Porque, pero ¿sí? igual la dieta influiría mucho. Ya, Así no tenga un sobrepeso, se podría dar una dieta más rica en proteínas, de pronto ya. después Te menciono porque es una persona con EPOC avanzado. No sé si tú has visto un EPOC avanzado. Los pacientes con EPOC avanzado habitualmente, bueno, no son, pueden haber tenido de jóvenes sobrepeso, pero cuando tienen el cuadro clínico habitualmente no. Ahora, por la placa radiográfica que ves ahí, ¿te parece que tuviera sobrepeso al paciente? Viendo sus partes blancas, no se ve flaquito. No ¿no? Se se ve ve delgado, ¿no? sí, sí. Claro, las imágenes a veces nos ayudan. Si ustedes quieren conocer un chico que les guste, piden una placa radiográfica y van a ver qué tanta musculatura les van a encontrar. Entonces, se le ve un poquito delgado. Claro, y de todas maneras habría que mejorar un poco la dieta, como tú lo dices, pero habría que pensar bien si este paciente necesita bajar de peso, ¿no? Porque lo que tú dices es correcto, ¿no? Muchas de las personas que terminan sufriendo cuadros de artrosis de rodilla o de cadera son gente que ha tenido muchos años de sobrepeso en su vida, ¿no? Pero las artrosis o las artritis clásicas, eh, eh, cuando se manifiestan ya muy sintomáticas, ya el paciente tiene muchos años de edad. Y bueno, no todos sí llegan con el sobrepeso que tuvieron durante sus años mayor juventud, ¿no? Y ya, Claudia, ¿y tú le darías algo para el dolor? Porque creo que fue Ximena, me parece. Ella dijo que le daría para paracetamol 1 gramo cada 8 horas. Eh, Me parece que Claudia, sí ¿tú estás estoy, de acuerdo? ¿O tú le recomendarías lo que se ha dicho, ¿no? Que haga un poco, mejore su terapia física, que use un soporte para deambular, eh, que baje de peso si que fuera necesario y mejore su ingesta proteica? ¿Le darías analgesia? yo pienso que sí requiere algún tipo de tratamiento farmacológico porque el dolor va a ser continuo. Ya. ¿Y qué le darías tú? De hecho, que me parece que paracetamol está bien. A esa dosis de 1 gramo cada 8 horas. No, yo le daría 500 miligramos cada 8. O sea, una tabletita cada 8. Correcto. Una Cada tableta cada 8.
Muy bien. Marcos está alzando la mano. A ver, Marcos Muñante. Doctor, creo que en paralelo a la terapia farmacológica de paracetamol, como bien habían mencionado mis compañeros, también podrían hacerle terapia física para que refuerce un poco la musculatura de la cadera, porque si está recibiendo terapia de oxígeno unas 15 horas al día, me parece que es un paciente que pasa tiempo o bastante tiempo en postrado, pues, ¿no? O sea, Ya, inmovilizado. pero mi pregunta es, Y, ¿qué tan fácil y factible crees que sea hacerle terapia física a este paciente? A este? perdón, aparte de la terapia física, el otro también que había pensado es terapia de calor, que creo que Ya, es un poco más factible para estos pacientes. ya, muy bien. ¿Algo más, Marco? ¿También le darías Panadol o tú no le darías analgesia a este paciente? Con lo que me mencionas, terapia de calor y terapia física debería bastar. Evaluaría cómo se siente primero con la terapia de calor, ¿no? Y si en Por caso eso del tú le dolor, recomendarías, haga terapia de calor, haga terapia física y regrese en un mes, ¿puede ser? eh, de repente un poco menos, ¿no? 2 semanas. En 2 semanas. Si Sí, no mejorara en 2 semanas, ya iniciarías una terapia analgésica. una Sí, terapia sí, ¿no? farmacológica. Ya, muy bien. Ok, a ver, Katia está alzando la mano. Katia Bernaola. Sí, doctor. Hola, Katia. Bueno, yo preferiría darle un AINES, que tendría, me parece, mayor campo de acción, sería también un antiinflamatorio, un analgésico. Y Ya, bueno, si es que, y se le pondría un gastroprotector, ¿no? Por si acaso. pero ya serían 2 medicamentos, ¿ah? Ojo, ¿ah? Recuerda que recuerda que en los ancianos el gran problema de los pacientes mayores es la polifarmacia. Y eso es algo que ven mucho los geriatras, ¿no? Que a veces por darle un medicamento a un paciente termino dándole 2 o 3 porque un medicamento va a originar un efecto colateral que no quiero y en este caso le pongo un segundo medicamento, ¿no? Eh, si tú le pudieras un AINES, eh, eh, ¿tienes algún nombre especial específicamente, Katia? El ibuprofeno, el tramadol, creo. No, ibuprofeno. Ya, claro, que sería más potente, pero como me dices tú, le pondrías un protector de la mucosa gástrica justamente para que no se active una gastritis o una úlcera gástrica, ¿cierto, Katia? Sí, doctor. Ya, pero aparte, sí, porque él va a tomar, esta cadera que estoy enseñando acá, debe doler feo, ¿ah? Puede que esta no duela tanto, pero esta sí debe doler, ¿no? Bueno, cada quien tiene un umbral de dolor diferente. El médico siempre tiene que respetar el umbral de dolor del paciente, ¿no? Nunca subestimen su dolor. Cada quien siente un dolor diferente, ¿no? Y yo también me pasó lo mismo y a mí me dolió nada, así que este paciente pues finge, no aguanta, qué sé yo, mil cosas que a veces el médico puede tratar de justificar, ¿no? Cada persona tiene su umbral diferente. Y recuerden incluso que los hombres tenemos menor umbral que las mujeres aguantan mucho mejor el dolor. Y esto yo sospecho que debe doler, ¿no? En un paciente ya con EPOC, con una calidad de vida no ideal, esto, a lo de la columna, según la descripción, debe alterarle mucho su calidad de vida, ¿no? Pero mi pregunta iba, Katia, al iniciarle, por ejemplo, ibuprofeno, que va a tener que tomarlo durante largo tiempo, ¿no? ¿Le tendría más miedo al efecto colateral gástrico o algún otro efecto colateral? Yo creo que más al gástrico. Doctor, ¿y si fueran inyectables, en este caso el diclofenaco? Pero que lo inyectaríamos todos los días, Mm, porque recuerda que el Lines no va a curar nada, ni tampoco el Panadol, ¿ah? no, Lo que vamos a hacer solo es es un simplemente analgésico. tratar de controlar su dolor para que tenga una mejor calidad de vida. Entonces me estás hablando de que teníamos que inyectarle diariamente, lo cual ya aumenta costos. Habitualmente los medicamentos inyectables son más caros, necesita una jeringa, tiene que ponerlo a alguien, alguna otra persona especializada, y puede haber más efectos colaterales de la puesta del inyectable. Y los efectos colaterales habitualmente son iguales. O sea, ojo, muchos creen que porque el paciente recibe un AINES inyectable no le va a hacer una lesión gastrolesiva, no. La lesión gastrolesiva se va a producir igual. Al momento que yo le pongo el inyectable, igual cuando llega sangre va a inhibir el efecto de las protalaninas a nivel gástrico
y puede originar o una gastritis terrible, una esofagitis o una úlcera gástrica con sangrado. El efecto no va a cambiar, el efecto colateral, pero voy a aumentar los gastos, ¿no? Yo habitualmente uso AINES parenterales cuando creo que el dolor es muy intenso y necesito que llegue más rápidamente, ¿no? Así que, y es muy raro que un cuadro artrótico, salvo que sea un dolor muy intenso al inicio, que yo inicie con AINES parenterales. ¿Sí? A ver, gracias, Katia, interesante. A ver, Erich, ¿estás por ahí? ¿Alzó la mano? ¿Regresó Hola, Erich? sí, yo no sé. Doctor, en todo caso no sería como el dolor no siempre va a estar presente, ¿verdad? No sé, No lo sé, eso por no lo lo que yo, puedo preguntar. claro, por lo que yo tenía entendido, Ujú. creía que solamente se daba pues el uso de algo que le quitara el dolor, o sea, cualquier medicamento, sea años, o sea, paracetamol, creo que en este caso es preferible el paracetamol, en solamente cuadros agudos de dolor. Ya. Pero mi pregunta es, ¿tú crees que esto que estoy señalando nuevamente, va a mejorar? ¿Se va a quedar así en el tiempo o va a empeorar? ¿Cuál es tu Depende, presunción, depende, Erich? depende de la evolución del paciente, ¿no? Eso. Depende de ¿Cuál crees que, qué tratamiento se... tú como médico algún día vas a tener este paciente? ¿Cuál crees que va a ser la progresión de lo que le está pasando? ¿Qué presumes? Ah, que va a empeorar si no tiene un buen tratamiento. Ya, y la pregunta sería, ¿la artrosis tiene un tratamiento curativo? No. No, entonces, O sea, o solamente mínimo, para mejorar la calidad de vida y hacer que pueda pues hacer sus actividades más fáciles, por así decirlo, porque siempre va a haber un remanente o siempre va a tener una molestia, aunque no quiera. ya, no, por eso, Eris, lo que quiero darte a entender es, entonces, ¿tú crees que esta cadera le va a doler agudamente un tiempito o le va a doler muy frecuentemente? Eris, ¿estás ahí? Frecuentemente, sí, sí estoy aquí. Frecuentemente, Ya, doctor. claro, Y entonces, claro que tiene que hacer habitual, una serie de medidas como bajar de peso, hacer terapias para ayudar un poco. Más claro. que todo, hacer un tratamiento, no sería tanto un tratamiento, sino sería, no sabría decirlo, no. Una Mira, fisioterapia en todo caso, para hacer que claro, mejore su calidad de vida y que no tenga tantos problemas pues con el dolor y las sí, molestias que va a padecer. ya. Pero tú presumes que él va a usar paracetamol esporádicamente o frecuentemente. Si fuera el caso de algo, Frecuentemente, claro, frecuentemente. claro, los pacientes que tienen artrosis importantes, que son gente mayor, habitualmente dentro de su medicación lo usan muy frecuentemente, ¿no? Puede haber épocas que le duele menos, pero es muy frecuentemente, ¿no? Voy a leer algunos, he recibido un montón de mensajes, vamos a ver qué han puesto, ya no hay presente al menos. Ya no me pongan presente a mí porque eso no es tan importante. A ver, Ximena escribió hace un rato que podría ser un entrenamiento acuático. Bueno, si el señor tiene la capacidad de poder nadar, sería un excelente ejercicio, no lo sé. Habría que individualizar el paciente, ¿no? Yo, por ejemplo, no sé nadar, así que me ahogaría, ¿no? Alessandra nos pone acá, colocarle compresas frías podría ayudar, no está tan bien demostrado, ¿no? Y Ximena pone encima de preguntas en gel. ¿En gel se refiere a analgésico en gel, tópico? ¿Eso se refiere? Eso sería un concepto muy interesante, ¿no? Doctor, Analgesia tópica. ¿Sí? ¿Quién me habló? yo con Eric. una consulta, doctor. Dime. Dime. Sí, yo también tenía esa duda si podríamos darle diclofenac con gel al paciente para aliviar el Sí, dolor. por eso, justamente acá estaba leyendo que Ximena ya planteó la idea. La posibilidad de usar analgesia tópica es una muy buena posibilidad en artrosis, ¿no? Recuerden que en artrosis no hay un acuerdo porque hay varias guías realmente, pero aparte de lo que ustedes han mencionado de bajar de peso que es correcto, de la fisioterapia física, ojo, si usted tiene un abuelito de 68 años pues, que tenga una enfermedad, a ver, díganle que haga fisioterapia, que tan fácil es, ¿no? Es muy fácil que les diga, si alguno de ustedes tuviera una lesión deportiva, espero que no les pase obviamente, y les dicen, ¿sabes qué? Vas a hacer fisioterapia medio año o 3 meses, ustedes lo van a hacer, pero espectacularmente. Pero díganle a mí o a alguna persona como el paciente del caso que vayamos a hacer fisioterapia. Y mucho más si tiene POP y es usuario de oxígeno. Va a ser bien complicado, que va a tener que tratar de hacerse definitivamente, ¿no?
Pero en el esquema ya, porque hay medidas no farmacológicas y farmacológicas, obviamente, ¿no? Pero dentro de las farmacológicas, lo que ha puesto Jimena en gel, que quiere decir tópico, es un dato que sí está indicado, ¿no? Pero eso se va a valorar de acuerdo a la intensidad de migración del dolor. Por ejemplo, alguien dijo hace un ratito inyectable. Puede haber que en algún momento el dolor sea tan intenso que esté inyectable. Pero habitualmente el inicio del manejo de un cuadro de artritis es o terapia tópica analgésica, como por ejemplo el diclofenaco, me lo estás preguntando Marco, o paracetamol en forma horaria, ¿no? Y Marco, si tú dieras un AINES así oral, ¿no? Tipo ibuprofeno como se mencionó hace un rato, o inyectable, ¿le tendría más miedo al problema gástrico? ¿Vas a hacerlo en forma crónica? ¿O algún otro efecto colateral? O sea, más que el tema gástrico, doctor, inyectables, no le recomendaría por lo que usted dice, como usted mismo dice, pues el paciente ya está un poco complicado que todos los días puede inyectarse. Y ese Ya. dolor que tiene el paciente, como dicen, ya comentó mis compañeros, es progresivo, ¿no? O sea, en unos meses probablemente ese cuadro esté más intenso. Ya, pero Y Marco, ya, vamos a imaginar que va a tomar ibuprofeno en tableta. Ya, ibuprofeno en tableta. En un hombre de 68 años que sufre de POC. Aparte del gran riesgo gastrolesivo, porque incluso se mencionó darle un protector de mucosa gástrica, digamos omeprazol, que es sumarle ya una pastilla más, ¿no? Pero ¿le tendrías más miedo al problema gástrico o algún otro problema colateral de ese ibuprofeno por vía oral en forma recurrente? que había visto que, no recuerdo muy bien, pero creo que el ibuprofeno también puede generar problemas cardíacos cuando hay una larga, o sea, cuando se usa por mucho tiempo. Ya, ya. Bien, claro, hay que tener en cuenta que, en primer lugar, los cuadros de osteoartritis son problemas degenerativos crónicos, donde el componente inflamatorio no es el dato principal, por eso que no hay sinovitis. Hay algunos casos muy raros de artrosis donde hay derrame articular y hay algo de sinovitis, pero es muy raro. Por eso que en artrosis, la diferencia, por ejemplo, de artritis reumatoidea, si un paciente me viene con AR, con sinovitis de la mano, yo no voy a darle paracetamol. No lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque esa paciente viene con componente inflamatorio como causa principal del dolor. Y yo voy a tener que dar un AINES con potencia antiinflamatoria, ¿no? Como por ejemplo, con lo que dijo Katia, por ejemplo, diclofenaco intramuscular, ¿no? Bueno, en AR se usan vía oral las pastillas, pero tenía que hacer un AINES con potencia antiinflamatoria. Pero en un cuadro de osteoartritis, ¿no? Un cuadro degenerativo, básicamente doy Panadol o paracetamol, perdón, porque no tiene el componente inflamatorio como causa principal. Porque recuerden que el paracetamol no tiene capacidad antiinflamatoria, ¿no? Pero hay otro dato, pero obviamente alguien me va a decir, doctor, pero de repente el paracetamol le queda muy corto, el dolor es más intenso y yo tengo que dar un AINES. ¿Sí? Eso puede pasar. Pero no hay que olvidarse que los AINES tienen efectos colaterales importantes. Aparte del cardíaco que podría pasar sobre todo en gente de riesgo cardiovascular, ¿no? Y del gastrolesivo, que es el que siempre se menciona, recuerden que los AINES dañan riñón, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Una de las ventajas supuestas de los COS-2, ¿no? Los AINES que solamente inhiben la ciclooxigenasa 2, es justamente que no dañan riñón y tienen menos efecto gastrolesivo. Así lo presenta la industria farmacéutica, ¿no? Pero si yo voy a dar un AINES de forma crónica en una persona de 68 años con comorbilidades, obviamente su riñón no va a estar bien. Y si yo sé que ese AINES lo voy a usar mucho tiempo, porque si al paciente yo le doy diclofenaco y le calma el dolor, va a quedar maravillado. Y aunque yo no se lo prescriba más, él lo va a conseguir, ¿no? Doctor, esto me calmó muy bien, encima no me cae mal para mi estómago, porque el estómago lleno y para mí es la maravilla. Yo no lo voy a dejar, ya no tengo dolor, camino mejor, pero a la larga puede haber un efecto renal y algunas veces cardíaco. Si es hipertenso, ahí vienen problemas. Si es coronario, ahí vienen problemas. Hay que tener mucho cuidado cuando prescribo un medicamento, ¿no? ¿Algo más, Marco, que quieras opinar? No, no, por el momento no, doctor. Muy bien, voy a seguir leyendo a ver bueno, esto es lo que yo haría normalmente tuviéramos en una práctica, más que hacer una exposición, eso, pero viene. Voy a seguir leyendo, pero un ratito. Quedamos en gel de Ximena.
Luego Katia dijo, es degenerativo, va a empeorar. Sí, pues obviamente. Yo lo que espero en este señor, y tengo que hablar con el familiar, y si el paciente está bien consciente de su cuadro, decirle que mínimamente el plan es detener este problema, ¿no? El plan es detener este problema. Pero no va a mejorar, pues. Esto es degenerativo, señor, esto no va a mejorar. Mi objetivo es que si usted hace la terapia física adecuada, usted baja de peso, tiene una dieta sana, deja de fumar, y bueno, con la terapia analgésica, ojalá que ya no avance más. Pero lo que voy a esperar es que esta enfermedad siga degenerando lentamente, ¿no? El cuadro de artrosis no es un cuadro muy rápido, es un cuadro habitualmente de tiempo, de evolución, ¿no? Pero es muy difícil decirle, oye, señor, usted va a mejorar, no. Así que probablemente las medidas van a ser de por vida, ¿no? Y acá Natalie, que es de mi grupo, dice, ¿no sería mejor una cirugía? Es una pregunta bien interesante. Ximena lo dice, un reemplazo, dice, como si fuera bien fácil, ¿no? Como si reemplazar un novio o una novia. A ver, Natalie, abre tu micrófono. Dígame, doctor. A ver, cirugía, sí, facilito, ¿cierto? No, no, sino que obviamente es lo que se utiliza al final, pero Al final, tú lo acabas de decir. ujú, Porque, ¿qué riesgo quirúrgico, como bien lo mencionaron después, creo que también Ximena, cree que tenga ese señor de es por 68 la edad, años, ¿no? ¿no? Claro, Con el EPOC, riesgo. EPOC grave, eh, que le reemplacen una cadera. Obviamente el riesgo cardíaco es bien alto. Entonces hay que tener cuidado cuando yo planteo ya reemplazo de cadera. Reemplazo de cadera es cuando ya el cuadro obviamente no tiene solución, ¿no? Si este paciente recién está yendo a la consulta, ¿no? Recién le están haciendo los estudios, recién encuentran la enfermedad degenerativa, no le voy a plantear como primera opción una cirugía. Tiene muchísimo riesgo. La cirugía es una parte importante en el manejo de estos cuadros, pero cuando las otras medidas ya puedo decir que fracasaron. ¿No? No solamente por el riesgo, como lo pone Ximena, el riesgo quirúrgico que tiene el paciente, sí es un riesgo bien alto de la cirugía, si se necesita, va a tener que hacerse, pero también por los costos, ¿no? O sea, reemplazarle una prótesis que es de titanio de cadera no es algo barato, es algo bastante oneroso, bastante costoso, ¿no? Y no solamente va a ser esta, tendría que ver en el futuro qué va a pasar con la otra, ¿no? Sí, es verdad, la prótesis, como mencionaba acá, es una opción, pero cuando las otras medidas ya fracasaron. Este paciente recién está yendo a la consulta y ni sabemos si el Panadol, el analgésico tópico o un AINES de repente lo podrían controlar el cuadro, al menos por el momento, ¿no? Eh, Claudia, ¿puedes abrir tu micro? Claudia Morales. Sí, doctor. ¿Qué expectativa de vida crees que tenga una persona con EPOC severo de 68 años? Mm, Debido a que usa, me parece que 15 horas de oxígeno, Ujú. tendrá pues máximo 5 años. No creo que tenga más de 5 Claro, la años. expectativa de vida de este paciente no podemos precisar exactamente cuánto, pero se asume que no es muy Pero es largo, ¿no? poco. Hay que tener Claro. cuidado, ¿no? Y por la imagen que estamos viendo inicialmente, ahorita plantearle una cirugía en este momento es un poco difícil, ¿no? Sí. Además de que Eh, seguramente también tiene múltiples, usa varios fármacos por el EPOC. Entonces, yo creo que lo que se debe dar a un paciente así, de esa edad, con ese tipo de trastornos, es calidad de vida para que pueda estar mejor y no sentir tanto dolor, ¿no? ya. ¿Y Sí cómo me parece darías una tú la buena calidad? ¿Y terapia. cómo darías tú esa calidad de vida? Porque es un Tratando término de muy usado aliviar el dolor. Principalmente ya. yo iría por aliviar el dolor y sí me parece una buena idea utilizar diclofenaco en gel, que de repente podría ser incluso mejor que el paracetamol, ¿no? Ya, muy bien, correcto. Muy bien, cada quien tiene su preferencia. ¿Cuál sería la gran ventaja de usar paracetamol, Claudia, en general, en el Perú, por ejemplo? Es barato, es Claro, accesible. Si estamos hablando ya. de que estamos usando el serum dentro del ¿Y, país, y yo no efectos sé si colaterales del paracetamol? ah, no,
No tiene muchos efectos o efectos muy fuertes, Ya, ¿no? Eris ahí está escribiendo. ¿Hay algún problema con dar paracetamol? ¿Tienes algún problema importante? ¿Podría pasar algo si doy mucho paracetamol? Eh, si es que las dosis son bastante altas, de repente podría generar daños al hígado. Ya, ¿a qué te refieres con dosis bastante altas? Porque acá han dicho 1 gramo cada 8 horas, o sea, 6 tabletas al día. Claro, pero por ejemplo, si es que le dan más de 3 gramos, podría generar principalmente daños al hígado, hepatotoxicidad, claro. Hola, hola. ¿Se me- Hola, no sé qué pasó con mi internet, pero me botó los últimos 20 segundos. Eh, gracias, Claudia. Carlos Tocho, ¿puedes abrir tu micro? Sí, doctor. Si tú pones aquí cuántos gramos al día es tóxico, ¿te puedes explicar un poquito sobre, me imagino que te refieres al paracetamol, ¿no? Al Panadol. Sí, al paracetamol. Ya, entonces, ¿qué le recomendarías al paciente? Que no tome más de O 4 sea, gramos. claro, o sea, normalmente es 500 miligramos cada 8 horas para aliviar el dolor. De ahí, si en el caso el dolor persista, se le da y es no como segunda línea para bajar el dolor. Pero normalmente Ya, el paracetamol no tiene muchos efectos colaterales o efectos adversos. ya, muy bien, gracias, Carlos. Alessandra escribe algo muy interesante. Así, Alessandra, ¿puedes abrir tu micro? Sí, doctor, ¿me escucha? Sí, te escucho bien. Doctor, tengo entendido que si hay una intoxicación por paracetamol, podríamos darle acetilcisteína. Claro, ese es el antídoto, Al pero paciente. Sí, ese sería el caso de una intoxicación por paracetamol. claro. Lo que yo quiero evitar, obviamente, con mi paciente es que no se intoxique con paracetamol. Entonces, lo que está mencionando es correcto. O sea, la ventaja, porque muchas veces en el Perú uno inicia pues manejos atroces con paracetamol, ¿no? Sobre todo en niveles donde la gente tiene pocos recursos, porque es muy barato, ¿no? Es muy barato y ustedes van a encontrar en su centro de salud, pues, 20 paracetamoles por medio sol, ¿no? 40 por un sol. Y eso para la gente es bastante barato. Si hablamos de diclofenaco en gel, no tengo ni idea cómo estará, pero les aseguro que un tubito debe estar 5 o 10 soles, calculo yo, ¿no? Y le va a durar probablemente 2 o 3 días a ese paciente, ¿no? En cambio, con el blister de paracetamol mínimo le va a durar pues 3, 4, 5 días a medio sol diario, ¿no? Entonces, lamentablemente nosotros sí, dependiendo de dónde estemos, tenemos que ver pues, los costos, ¿no? No siempre se hace lo que se usa en otros países donde tienen mejores recursos. Eh, sobre lo otro, 3 soles, me dice Ximena. Bueno, Ximena debe ser el genérico, supongo. Bueno, 3 soles, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, igual, pero como le digo, el paracetamol también genérico, obvio, ¿ah? Es muy, muy, muy barato, ¿no? Y lo encuentran en cualquier lugar. Lo otro es que el paracetamol casi no tiene efectos tóxicos, no tiene efectos gastrolesivos, porque a mucha gente, sobre todo ya de edad, cuando toma AINES de forma regular, una cosa que yo le dé un AINES porque me golpeé el tobillo, le digo, ¿sabes qué? Vas a tomar ibuprofeno 2 días, o diclofenaco 2 días, o naproxeno 2 días, o meloxicam 2 días. Y otra cosa es muy diferente que yo le diga a una persona, ¿sabes qué? Vas a tomar el AINES indefinidamente, vamos a ver cómo te va con el dolor. Pero como tu problema es crónico y tiende a empeorar, probablemente vas a usarlo mucho tiempo. Los pacientes terminan desarrollando cuadros digestivos, ¿no? Entonces, ese es un problema. Claro que con el AINES tópico, el efecto colateral es menos, pero no quiere decir que no haya, pero es menor. Lo que sí hay que tener mucho cuidado con el paracetamol es que no debe pasarse de 4 gramos habitualmente. Si el paciente no tiene un dato de hepatopatía crónica, no debo pasar de 1 gramo.
sea, máximo, en el peor de los casos, 1 gramo cada 10. En un cuadro de dolor moderado es bien difícil que con una tableta de paracetamol te calme. Es bien difícil. Si el paciente tiene un cuadro moderado de dolor, vas a tener que tomar 1 gramo habitualmente. Es difícil que 500 cada 8 mejore sustancialmente el dolor inicialmente en este paciente. Habría que probar realmente en el hecho real. Pero si yo fuera el médico que lo vea la primera vez que llega, hasta que haga las medidas no terapéuticas que ustedes han mencionado, probablemente le inicie 1 gramo cada 8, ¿no? Y si tuviera acceso a AINES tópicos, si tuviera la capacidad, sería una muy buena opción también para valorar. Pero recuerden que tenía que tener AINES en caderas y en columna también, ¿no? Bien, luego, bueno, ¿qué más han escrito? Sobre la cisteína, lo que me escribía Alexandra. Hay que tener mucho cuidado porque obviamente mi objetivo es no originar toxicidad, porque lo que termina produciendo el paracetamol en exceso, a más de 4 gramos, que tiene que ser mucho más realmente, ¿no? Es una necrosis hepática, ¿no? Y con alto riesgo de morbimortalidad. Si pasar el caso, ahí tenemos que usar la cisteína como antídoto. Pero usualmente la toxicidad por paracetamol se ve en gente que ha querido suicidarse, básicamente, ¿no? Que agarraba un frasco de 100 pastillas y se las ha tomado todas, ¿no? Pero bueno, igual hay que tener mucho cuidado, ¿no? Bien, si no hay ninguna otra intervención, vamos a avanzar a ver qué pasó con este señor. Pues este señor es un caso especial, ¿no? No es el caso habitual, ¿no? Bueno, dice, 6 meses después de la primera evaluación, el paciente acude a la consulta de medicina física y rehabilitación en silla de ruedas. El paciente la primera vez no fue en silla de ruedas. Tenía molestias al deambular. En silla de ruedas con imposibilidad para ponerse en bipedestación, o sea, para pararse, y ya refería un dolor intenso en ambas caderas, ¿no? 6 meses después, solo 6 meses después, ¿no? Por este motivo, le piden estudios de laboratorio y estudios imagenológicos, ¿no? El médico se pregunta qué pasó, ¿no? Porque en 6 meses después ya no se puede levantar, ¿no? Y vamos a ver qué pasa en la radiografía que le piden. A ver, para que la miren. A ver, Akemi, abre tu micrófono, por favor. Sí, doctor. A ver, Akemi. ¿Qué opinamos ahora? ¿Qué pasó? Pues mi opinión es que hay una destrucción de las cabezas del fémur. Las dos. Ya, Es ya. lo que veo. ¿Y eso de cadera? ¿Cómo, En 6 doctor? meses. En 6 meses se puede ver eso por una... No lo escucho bien, doctor. Te preguntaba si en 6 meses de evolución, esa es la evolución natural de una artrosis. No lo sé, doctor. No. A ver, vamos con Ximena. Son los últimos que han escrito. De ahí viene Marcos. A ver, Ximena primero. Sí, que si a 6 meses la destrucción de la cabeza, o sea, de la articulación en sí, no sabría, doctor, el tiempo que tiene que pasar.
Sí, mira, ¿tienes algún abuelito todavía? Sí tengo, pero ninguno sufre de esto y aparte están lejos. Ah, no sabes. Es bien raro cuando eh, uno tiene un familiar ya mayor y que no tenga algún grado de artrosis en alguna articulación. Una cosa es que ya se haya habituado con el dolor y como no es muy severa, no le da mucha molestia. Pero bueno, no importa, perfecto. Marco alzó la mano. Sí, doctor, que si veo que, veo que en 6 meses ha llegado así el paciente, hay un tipo de artrosis que es la rápidamente destructiva, que Ya, creo que ya, o sea, diagnosticaría completamente eso, pues en ese caso. ya. ¿Y no crees que puede hacer otra cosa? O sea, si el paciente durante ese tiempo ha estado recibiendo Te digo, por su, ejemplo, ¿no ves una posibilidad infecciosa, por ejemplo, tuberculosis? ¿O mm, tumoral? bueno, la verdad no había pensado no había visto desde ese punto, no lo había visto desde ese lado. Sí, lo que tú mencionas es correcto, ¿no? Hay una artrosis rápidamente progresiva que es rara. Porque obviamente, si ustedes tienen un abuelito mayor y le dicen, preguntan a su abuelo hoy día y preguntan, abuelito, ¿te duele alguna articulación? Y es muy probable que te va a decir, sí, a mí me duele de vez en cuando la rodilla, ¿no? Y si le hacen una placa radiográfica, es muy probable que tenga algún grado de artrosis, no tan severa como el que hemos visto acá. Y cuando le pregunten a mi abuelito, ¿y qué tiempo tienes con ese dolor? Te va a decir, eso ya tengo hace 5 años, ¿no? ¿Y qué tanto te aumentó? Un poquito, pero en 5 años, ¿no? Pero no se ve pues en 6 meses lo que estamos viendo acá, ¿no? Como bien lo ha mencionado Marco, ¿no? Marco dice, hay una artrosis pues, con una destrucción rápida, es correcto. Pero ya, ¿y si esto es otra causa? Esa sería la pregunta, ¿no? Bueno, desde mi punto de vista sería la pregunta más interesante. Muy bien, Marco, gracias por tu opinión, ¿no? No sé si alguien más quiere opinar. Bueno, le pidieron imágenes y le pidieron el laboratorio, ¿no? Este es el laboratorio, ¿no? Bueno, los leucocitos, como están viendo ahí, 9.5, normal, hemoglobina en 12, hematocrito en 36.000, obviamente, perdón, 36%, plaquetas en 355.000, la BCG en 32. Recuerden que la BCG tiende a aumentar con la edad de la persona. A mayor edad, la BCG se va elevando. Algunos utilizan el corte de la edad entre 2 para más o menos decir hasta cuándo el límite de BCG es normal para gente mayor, ¿no? Dicen, tienes 60, en tu caso 60 entre 2, 30, hasta 30 es normal. Algunos utilizan ese algoritmo, ¿no? Que no está obviamente validado, pero lo utilizan, ¿no? La glucosa 86, no tiene datos de diabetes, urea en 44, la creatinina en 0,88, su colesterol en 190, los triglicéridos en 116, el fósforo en 4.2 normal, calcio en 9.5, también normal. El tiempo de protrombina en 10 segundos, el lineal en 0,97, el TPT en 36. La proteína C y la proteína S que intervienen en la coagulación, ¿no? Que son elementos anticoagulantes en 1.22 y en 0.73, normal también. Y la neutrombina 3 en 0,99, ¿no? Y le piden estudios autoinmunitarios, ¿no? ¿Qué le pide? Los anticuerpos antinucleares, antifosfolipídicos y el factor reumatoideo, que fueron negativos. Y le piden serología para hepatitis B, C y D. A ver, vamos a preguntarle, a ver, Carlos Tochio. Sí, doctor. Carlos, ¿por qué crees tú que me pidieron anticuerpos antinucleares? ¿Por qué? ¿Tienes alguna idea? Porque se supone que todo lo que pido tiene que tener alguna lógica, ¿no? Sobre todo en exámenes tan claros como el examen de reumatología. ¿Tienes alguna idea, Carlos? ¿O no la tienes? Dime no, si no la tienes, no hay ningún problema. O sea, porque pueden pensar que es una enfermedad autoinmune. Ya, pero específicamente, ¿por qué le pedían a la... O A sea, ver, para descartar alguna enfermedad autoinmune. ¿Será? Porque ya, normalmente... ya, Carlos, no te preocupes, voy a hablar con Marco que justo ha escrito algo.
A ver, Marco Muñante, ¿puedes abrir tu micro, por favor? Este es un conversatorio, yo no evalúo mucho, como les digo, las notas. Me interesa ver que ustedes conversen y vayan revisando algunos datos y les quede el bichito para leer después. Eso es lo que a mí más me interesa. Marcos, ¿está por ahí? Y luego Diana. Sí, doctor. Hoy día en la clase práctica que tuvimos en la mañana, la doctora mencionó de que los anticuerpos antinucleares son marcadores importantes para el lupus eritematoso sistémico. ¿Y tú crees que este señor pudiera tener lupus? Bueno, creo que no ha mencionado otra sintomatología que nos siente de ese lado, ¿no? Pues yo te preguntara así, con lo que sabes hasta ahora, recién comenzamos el curso, y te preguntara, oye Marco, ¿tú crees que te parece lupus? ¿Tú qué dirías, sí o no? Bueno, para poder responderle necesitaría ver un poco más de datos del paciente, ¿no? Pero así a simple vista no optaría por lupus. Ya, perfecto, correcto, gracias. Y creo que Diana alzó la mano. Diana, ¿estás por ahí? Doctor, ¿podría ser también para poder descartar la posibilidad de una espondilitis anquilosante? Ya, ¿O pero... no tendría relación? Ya, pero claro, lo que tú dices es interesante. La espondilitis anquilosante, que es una espondilotropatía seronegativa, es verdad, es en hombres, pero jóvenes, ¿no? La espondilitis anquilosante es la famosa afectación de la columna lumbar y de las sacroiliacas, pero no tanto la cabeza del fémur, ¿no? La espondilitis anquilosante le da a edad de tus compañeros, mayormente. A esa edad comienza, como la edad pues, de Marco, de Carlos, ¿no? A esa edad comienza y comienza con rigidez y dolor lumbar, ¿no? Y con el tiempo va evolucionando. Es una patología netamente autoinmunitaria. Y más que lana, ahí hay un marcador que es el HLA-B27. Ellos terminan con la evolución de la enfermedad haciendo una columna rígida y que se le llama en caña de bambú, ¿no? Ya lo van a leer eso, no se desesperen. Pero no va mucho. Este paciente no tiene ni clínica. Y a mí me dice, doctor, con lo que está leído, ¿tiene clínica de lupus? No, ¿cómo tiene clínica de lupus? Bueno, si me has escondido algún dato, lo desconozco, pero hasta ahorita no tiene clínica de lupus para nada, ¿no? Y clínica de espondilitis anquilosante no pareciera por evolución, ¿no? A ver, Ximena, a ver si abres tu micro. Sí, doctor. Ya es tarde. ¿Por qué le pide Ana? O sea, yo también sabía que el ANA era para LES. Estuve buscando que también lo utilizaban para ver esclerodermia, pero no sé, no me parece tampoco. No va, pues, ¿no? ¿Y los anticuerpos antifosfolipídicos? ¿Cómo, doctor? Estos anticuerpos antifosfolipídicos, ¿para qué se los han pedido? ¿Tienes alguna idea? Pues se piden para ver el síndrome antifosfolipídico, pero eso también está asociado a LES. Al lupus, ¿cierto? Ya. ¿Y el factor reumatoideo? Para la artritis reumatoide. Ya. ¿Y podría ser alguna de esas patologías, te parece? O sea, LES no me parece. Creo que si es que tendría que elegir, pues artritis reumatoide, pero también sale negativo. Ya, muy bien. Sí, pero bueno, correcto. Gracias, Ximena. Tal vez el médico lo pide porque hay una complicación que se ve a veces en lupus, sobre todo, pero también en SAP, que es la necrosis avascular de la cadera. Y también ese es un efecto que se ve por el uso de corticoides. Hay que tener mucho cuidado. Los pacientes con lupus, a veces la cabeza se desaparece, se produce un infarto vascular, se necrosa y desaparece. Y eso también lo origina como efecto colateral los corticoides, ¿no? Y comienza con un cuadro doloroso de algún tipo de evolución y el paciente sigue recibiendo con la corticoterapia, el médico no conocía mucho del cuadro, no le da importancia y de repente un día ya no se puede levantar, ¿no? Y cuando le hacen la placa ya no hay cabeza femoral. Pero no parece el cuadro de este paciente porque eso se ve mayormente en pacientes con lupus o con SAP ya con cuadro clínico florido, no es el caso.
Y tenemos una primera radiografía que cuando comenzó el dolor eran datos de artrosis, ¿no? Era una imagen artrósica de la columna, ¿no? Muy bien, igual le hacen las pruebas, igual salen negativas, pero el médico quiso de todas maneras descartar una destrucción secundaria de esa cabeza este, bilateral de fémur, ¿no? Y le hacen un estudio de líquido sinovial. ¿Por qué? Porque puede haber mañana mañana en la práctica nos toca artritis séptica, ¿no? Nos toca artritis séptica y vamos a ver que cuando la artritis séptica no se trata adecuadamente, la articulación termina destruida, ¿no? La artritis séptica, como van a revisar, habitualmente es de la rodilla, y en la rodilla es muy notoria, a ver, a veces se le hincha, se le inflama la rodilla, hay líquido, está caliente, ¿no? Y uno dice, esto es una artritis séptica, ¿no? Pero cuando la artritis séptica es de cadera o es de hombro, a veces no hay mucha clínica, solamente el dolor. Y si yo no tengo una sospecha fuerte de artritis séptica, no le doy la importancia de vida, termina destruyendo la articulación. Por eso hacen el estudio de los líquidos para ver gérmenes. Pero es muy raro una artritis séptica de ambas caderas, ¿no? Es bien llamativo. Y de todas maneras, 6 meses de evolución es demasiado tiempo evolutivo, ¿no? Pero igual el estudio salió negativo, ¿no? Ximena escribe acá en el chat, dice, tal vez se automedicó, ¿no? Pero ¿quién le dio corticoides, no? Se asume que el dato de la historia no nos dice ese dato, ¿no? Y bueno, esa es la historia de este caso. Y bueno, se ha sacado una revista que lo vamos a revisar. Ahí está la revista para que la vean. Siempre traten cuando les paso cada vez buscar casos para discutirlos. Esa es la idea. Y luego vamos a desarrollar. Ustedes lo pueden leer rápidamente. Voy a hacer un repaso bien rápido, ¿no? Porque ya es un poquito tarde, creo que tienen examen. Pero, ¿qué pasó acá? Bueno, descartaron causa infecciosa, descartaron obviamente causa autoinmunitaria, una necrosis vascular, pues por lupus, ¿no? Recuerden que la primera tomografía que le hacen no había evidencia tumoral y sería muy raro un tumor que destruya ambas caderas, ¿no? Una cosa ya de loco realmente. Y el diagnóstico concluye porque a este paciente le hacen obviamente reemplazo de cadera y el hueso llevado a un estudio, ¿no? Es una artrosis rápidamente destructiva de cadera. La artrosis, pues obviamente no te destruye, pues, toda la zona articular y el cemento óseo, pues, en 6 meses, eso no lo va a hacer. Muchos pacientes sí, por el dolor, por la gran limitación funcional, necesitan reemplazo de cadera, como mencionaron varios de ustedes, cuando ya la terapia farmacológica y no farmacológica no funciona y el dolor es muy limitante. Y eso se produce habitualmente en muchos años de evolución de la enfermedad, ¿no? Bueno, brevemente, ya rápidamente para terminar, el paciente le hace una intervención quirúrgica, recambio articular, obviamente, ¿no? En la primera en placa que vimos no había motivo para recambio articular, pero en la segunda no queda ninguna duda. Tenía que hacerse un recambio articular. Ahí ven el estudio de líquido, no había cuadro infeccioso, ¿no? Y le hacen el estudio del hueso, o sea, ¿no? Y de la sinovia, y lo que encuentran básicamente es enfermedad articular degenerativa severa. No encuentran datos tumorales, ¿no? Necrosis vascular ósea, obviamente, te va a producir como secundaria esto de acá, y la inflamación crónica de la sinovia, ¿no? Cuadro crónico. Bueno, la AP, yo siempre les digo a los alumnos que yo no comento la AP porque no soy patólogo, pero es un hueso teóricamente normal, ¿no? Y bueno, le ponen prótesis en ambas caderas al paciente, evoluciona bien, ¿no? Obviamente va a terapia de rehabilitación, ¿no? Y lo que nos refieren es que con la terapia física el paciente comienza nuevamente a deambular. Recuerden que cuando hay reemplazo de cadera, una de las ideas es que el paciente se rehabilite lo más pronto posible, ¿no? Y eso lo van a ver ustedes cuando roten en traumatología, ¿no? Ya para traumatología se asume que ya no va a haber este bendito virus y muchos de los pacientes mayores que ingresan a las operaciones de traumatología o es por fractura de cadera por osteoporosis o es por reemplazo de cadera por artrosis o de rodilla. Las molestias mejoraron, obviamente, y el paciente, bueno, nos refieren que deambula con bastones con mucha ayuda. Y bueno, luego hay una descripción sobre este síndrome, ¿no? Una artrosis rápidamente destructiva, no es la artrosis habitual la que sufren nuestras personas mayores, ¿no?
descrita en el 57, ¿no? Y es una artrosis básicamente destructiva de cadera o de cadera. No es que esté descrita en rodilla, en tobillo, en hombro, en codo, es de cadera, ¿no? Y el tiempo promedio de evolución es de 1 a 6 meses. Incluso puede ser, el paciente tuvo 6 meses, pero puede ser hasta un mes. Y de un mes pase de un cuadro artrósico leve a moderado a un cuadro severísimo con destrucción total, ¿no? Del hueso femoral, obviamente del acetábulo del fémur. Pero de todas maneras yo tengo que descartar que no haya cuadro infeccioso, metabólico, alguna enfermedad neurológica y sobre todo alguna enfermedad inflamatoria, ¿no? Asociada a una autoinmunidad, ¿no? Hay algunas definiciones, algunos autores, no hay mucha información sobre esta patología porque no es tan frecuente. No se conoce por qué hay en algunas personas que comienzan con su cuadro de artrosis habitual tienen esta destrucción tan rápida, pero se dice que se postula el estrés mecánico, una degeneración muy rápida del cartílago y una mala respuesta ósea, ¿no? Bueno, se han puesto algunos otros factores asociados, como la isquemia a nivel subcondral, el paciente tenía ya alguna afectación, y necrosis celular, ¿no? Como estos factores de patogenia, pero estos no están muy bien definidos, son hipótesis, ¿no? Bueno, y obviamente hoy cada vez se sabe más de interleuquina, ¿no? Bueno, prácticamente hoy todo lo que tiene que ver con metabolismo óseo está metido en interleuquina 1 y 6. Y también el factor de necrosis tumoral alfa, ¿no? Que son elementos que activan sobre todo los osteoclastos junto con la osteoprogenina, ¿no? Bueno, esto ya en parte del estudio histológico no viene mucho al caso ya por la hora. Y esto es algo interesante, ¿no? Esta artrosis rápidamente destructiva es más frecuente en mujeres. Nuestro paciente era un varón, pero es más frecuente en mujeres, ¿no? El rango de edad sí está dentro del promedio, entre 57 y 84 años, ¿no? Pero obviamente, como les mencionaba, los estudios son muy cortitos, ¿no? Bueno, algunos otros datos más, lo que les he mencionado, ¿no? Esto es lo que habíamos visto al inicio, ¿no? Al inicio. Entonces, llamamiento del espacio articular, como cualquier artrosis, esclerosis del hueso subcondral, que también tenía. Quistes subcondrales, que a veces se ven en las imágenes más complejas, no en placas. Y los osteofitos que no se veían. Pero estos también son hallazgos que se pueden ver en la artrosis común y corriente, ¿no? ¿Algún dato más? Bueno, el diagnóstico puede ser, obviamente, es por descarte igual. Tengo que descartar que no haya cuadro tumoral, autoinmunitario, infeccioso, ¿no? Y siempre el hueso tiene que estudiarse. Tiene que verse que en el hueso no encontrar pues, algún otro dato que me haga sospechar que no sea una enfermedad degenerativa, es una enfermedad tal vez inflamatoria o infecciosa, ¿no? Siempre hay que tomar una muestra, una biopsia de hueso o al momento de hacer el reemplazo de cadera, llevar estudios de hueso para anatomía patológica, ¿no? Bien, este era más o menos lo que quería conversar con ustedes. No sé si alguien quiere intervenir o hacer una pregunta final, porque ya son 12:36. ¿Tienen examen? ¿A qué hora tienen el examen? ¿Alguien me puede decir? A la 1, doctor. Bueno, a la 1. Tienen 20 minutos para que revisen. A 1 p.m. Mientras toman su café. La doctora Carrasco acostumbra a tomar cursillos, pasitos, le llama a ella. Bueno, yo le llamo pasitos, no a ella, ¿no? Sobre cómo van leyendo las primeras actividades. Siempre lo va a hacer, se va a convertir parte de su rutina, así que no se estresen. Si están comenzando a leer los datos básicos de cada patología, no van a tener problema y creo que va a ser un buen refuerzo para ustedes para su parte teórica.